Muy buenas tardes a todos. A continuación, les presento el análisis de los acontecimientos más importantes de hoy. La tormenta de fuego en Ryazan, el superarma de Ucrania, destruyó la red energética cerca del puente. Una operación de bombardeo coordinada a una escala nunca antes vista golpeó directamente la yugular económica del Kremlin, convirtiendo la refinería de petróleo emblemática de Rusia en un verdadero infierno en la tierra. ¿Qué secretos se esconden detrás de estas bestias poseedoras de un poder devastador que obligan a los líderes rusos a refugiarse en búnkeres? Revelando la impactante verdad, el detonante que activó la maquinaria de propaganda para incriminar falsamente a Ucrania, el desastre de los equipos militares rusos. ¿Es este un terrible accidente militar causado por armas obsoletas o un cruel montaje planeado que sacrifica la vida de los propios ciudadanos rusos? Todo esto para servir a la agenda política de Rusia, que se está desmoronando en cadena, junto con señales inusuales de motín militar provenientes de la frontera con Bielorrusia. La intensificación de los ataques con fuego de Kiev ha apretado oficialmente la arteria petrolera, haciendo que la producción de energía de Rusia caiga en picada a niveles históricamente bajos, después de casi 2 décadas. Pero en medio de este contexto, en el que Rusia está en llamas, los movimientos militares insensatos del dictador Alexander Lukashenko están señalando que una sombra geopolítica devastadora está a punto de caer sobre el campo de batalla. A continuación, el contenido y el análisis detallado. El momento en que Putin quedó atónito ante la tormenta de fuego en Ryazan, eliminando una serie de equipos costosos desde Chech hasta Crimea. Distinguidos señores, la situación del conflicto en Ucrania una vez más se ha elevado a un nivel extremo de tensión después de una de las campañas de bombardeo más devastadoras que el Kremlin haya lanzado jamás sobre la capital, Kiev. El 14 de mayo se convirtió en una fecha aterradora cuando una ola de bombardeos intensos cobró la vida de al menos 24 personas inocentes y dejó a casi 50 más heridas. Desde la perspectiva de los expertos, esto no es solo un ataque militar común, sino un acto deliberado de escalada de violencia dirigido a objetivos civiles. El Kremlin movilizó un enorme arsenal que incluye 56 misiles de diferentes tipos y hasta 675 drones para llevar a cabo su plan de quebrantar la voluntad de resistencia. Las defensas antiaéreas de Kiev operaron a máxima capacidad durante una noche sin dormir, interceptando con éxito la mayor parte de las amenazas. 652 drones derribados, junto con 29 misiles de crucero K-101, 12 misiles balísticos Iskander y también el sistema S-400. Analicemos la táctica. El hecho de que el ejército ruso haya modificado y utilizado los sistemas de defensa aérea S-400 como armas de ataque terrestre en la capital Kiev es una clara evidencia de la grave escasez de municiones guiadas de precisión de largo alcance en sus reservas estratégicas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos extraordinarios de las fuerzas de defensa, algunos tipos de misiles devastadores aún lograron atravesar el escudo. Las consecuencias dejaron una imagen devastadora y conmocionante. Unas 11 torres de apartamentos en Kiev colapsaron por completo y más de 50 estructuras civiles en todo el territorio de Ucrania resultaron gravemente dañadas. Entre los escombros a orillas del río Dnieper, los equipos de rescate lucharon contra el tiempo para buscar alguna señal de vida bajo los restos de piedra y escombros. Pero el milagro no ocurrió para todos. Entre los cuerpos sin vida que fueron recuperados, había 3 niños inocentes, siendo la víctima más joven una niña que apenas tenía 12 años. Este evento de inmediato provocó una profunda ola de indignación por parte del alto mando militar de Ucrania, sentando las bases para una campaña de contraataque relámpago que ya se estaba planeando incluso antes de que terminaran las sirenas de alarma. En el frente diplomático, Kiev de inmediato tomó medidas legales contundentes para exponer los crímenes de guerra ante la comunidad internacional. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, presentó oficialmente una solicitud para convocar una sesión de emergencia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al mismo tiempo que hizo un llamado a los foros internacionales para que condenen unánimemente las masacres de civiles y trabajadores humanitarios por parte de Rusia. Aún así, estas gestiones diplomáticas pueden cambiar la situación
cuando Rusia ya ha aceptado una postura de confrontación total con el derecho internacional para perseguir sus objetivos. Más notable aún, el presidente Volodymyr Zelensky presentó una prueba contundente a los socios occidentales: los restos de un misil de crucero Kachak-101, que impactó en una zona residencial de Kiev, muestran que fue fabricado en el segundo trimestre de 2026. Esto es una bofetada directa a la efectividad de las sanciones económicas, demostrando que Rusia aún encuentra formas de acceder a componentes de alta tecnología para su maquinaria de guerra, cuando las sanciones en papel resultan ineficaces para frenar el flujo de armas del adversario. Ucrania entiende que debe activar otro tipo de arma: represalias cinéticas con fuego real. La orden suprema del líder ucraniano fue emitida. El ejército debe construir de inmediato los escenarios de respuesta más proporcionales y devastadores para hacer que Rusia pague el precio. La respuesta de Kiev no hizo esperar mucho al adversario. El 15 de mayo, un bombardeo de largo alcance, a una escala sin precedentes, fue lanzado por Ucrania directamente en lo profundo del territorio de la Federación Rusa. A diferencia de la táctica de realizar ataques aéreos contra objetivos civiles, la estrategia de contraofensiva de Ucrania se centra en ataques quirúrgicos y precisos a infraestructuras clave, instalaciones energéticas y objetivos militares esenciales, con el objetivo de quebrar la capacidad del adversario para sostener la guerra. El objetivo seleccionado, esta vez, tiene un valor estratégico extremadamente alto: provincia de Riazán. La refinería de Riazán está a unos 450 kilómetros de la frontera de la provincia de Sumy en Ucrania y a solo 180 kilómetros al sureste de la capital, Moscú. La enorme refinería de Riazán es uno de los mayores símbolos energéticos de Rusia, con una capacidad máxima que supera los 17,1 millones de toneladas de crudo al año. Riazán es la fuente vital que suministra gasolina y diésel directamente a los vehículos motorizados del ejército ruso que están combatiendo en Ucrania. Al mismo tiempo, es una máquina de hacer dinero que ayuda al Kremlin a obtener divisas extranjeras de los países que aceptan comprar productos petroleros baratos a pesar de las sanciones. La destrucción de este símbolo energético no solo es una venganza merecida por las pérdidas en Kiev, sino también un paso táctico para romper la máquina de guerra rusa. Las impactantes imágenes compartidas por el canal de medios independiente Sile Exilinova capturaron toda la brutalidad de este ataque. Las imágenes en el lugar muestran enormes bolas de fuego que desgarran la noche, convirtiendo el complejo de refinación de Riazán en un infierno en la tierra, con columnas de humo negro. Columnas densas se elevaban hasta el cielo, devorando el espacio y tiñendo de negro todo el cielo en llamas. Según los informes de los residentes locales, una serie de explosiones ensordecedoras comenzaron a escucharse desde la madrugada en la zona de la planta. Cuando la operación terminó, decenas de explosiones secundarias violentas sacudieron varias zonas de la ciudad, señalando una pérdida catastrófica para la economía de guerra de la Federación Rusa, exponiendo la estrategia mediática y la paradoja de la defensa antiaérea rusa. Inmediatamente después de que estalló el incendio, el Kremlin activó de inmediato su maquinaria mediática para acusar a Ucrania no solo de atacar la infraestructura industrial, sino también de llevar a cabo un ataque terrorista a gran escala. Este es un esfuerzo diplomático forzado por parte de Moscú para equiparar la campaña de represalia de Kiev con las tragedias que el propio ejército ruso ha causado en la capital de Ucrania. Sin embargo, los hechos reales en el campo de batalla revelan una verdad completamente opuesta. Durante muchas horas, después del bombardeo inicial, continuaron escuchándose fuertes explosiones en el complejo de refinería de Riazán. Los analistas militares consideran que este fenómeno demuestra que Kiev ha desplegado una ola continua y coordinada de drones. La explosión inicial, extremadamente violenta, provocó una cadena incontrolable de explosiones secundarias en los tanques de combustible estratégicos. En canales de medios independientes como Supernova, junto con los videos que capturan el momento en que un dron ucraniano cruza el cielo de Riazán, se refleja en parte la intensidad de la batalla. El zumbido del motor cuando el dron se lanza directamente hacia el objetivo. Aunque las baterías antiaéreas rusas disparaban frenéticamente,
creando ráfagas de luz que cruzaban el cielo. Ninguna bala logró alcanzar el objetivo. Este dron es solo una de las muchas armas que Ucrania ha lanzado al campo de batalla para obligar a Moscú a pagar por las pérdidas de civiles en Kiev, y muchas de ellas han alcanzado sus objetivos a la perfección. La paradoja de la defensa antiaérea. La realidad en el campo de batalla muestra que los sistemas de defensa puntual de Rusia están revelando grandes debilidades ante la táctica de ataques masivos y de largo alcance de Ucrania, lo que ha provocado reacciones de pánico entre las fuerzas estacionadas. Ante las pérdidas que no se pueden ocultar, la reacción de las autoridades rusas sigue un guión sumamente familiar. El gobernador de la región de Riazán, Pablo Manco, declaró rápidamente que los restos del dron interceptado cayeron sobre una empresa no identificada en la zona. Sin embargo, las enormes bolas de fuego que iluminaron todo un rincón del cielo convirtieron la excusa de los restos inofensivos en una amarga burla. No se detuvo ahí, el señor Manco continuó haciendo una acusación grave para cambiar la naturaleza del asunto. 3 civiles rusos perdieron la vida y otras 12 personas resultaron heridas cuando estos restos impactaron en edificios residenciales, insinuando que la refinería de Riazán no era el único objetivo de Ucrania. Para aumentar la credibilidad, la parte rusa incluso publicó videos que muestran edificios civiles envueltos en llamas con grandes agujeros en sus estructuras. Sin embargo, el juego de propaganda y distorsión de la verdad del Kremlin se vino completamente abajo por una prueba irrefutable que apareció en las grabaciones reales. Desde los primeros segundos del video, se puede ver claramente que no hay presencia de ningún dron ucraniano en la zona residencial. En cambio, fue un sistema de defensa antiaérea Pantsir ruso el que, en un intento desesperado de interceptar, disparó directamente contra el edificio de apartamentos de su propio país. Se escuchó una explosión aterradora, las alarmas de numerosos autos sonaron en la noche y una esquina del edificio se derrumbó, creando una escena trágica. Desde una perspectiva geopolítica, este evento plantea grandes interrogantes. Algunos sistemas antiaéreos, Pantsir obsoletos, confundieron un enorme edificio con un objetivo móvil. ¿O acaso se trata de un escenario torpemente fabricado con el fin de acusar al adversario y justificar los próximos ataques contra civiles? Sea cual sea la razón, la amarga realidad es que las defensas antiaéreas rusas se están convirtiendo en una amenaza directa para su propia gente, más que para el armamento ucraniano. La campaña alrededor de Riazán ha demostrado un importante cambio estratégico por parte de Kiev. Ellos tienen la capacidad de asestar duros golpes a los puntos neurálgicos de la economía enemiga sin recurrir a métodos de ataque terrorista contra civiles, como lo está haciendo Moscú. Al comentar sobre este avance, la señora Hanna, directora del programa de no proliferación de armas nucleares de la región de Eurasia del Instituto de Estudios sobre No Proliferación de Armas CEMAL, afirmó al periódico The Saki Independent que Ucrania ya posee la capacidad de infligir daños profundos a Rusia de una manera nunca antes vista y que esta capacidad será una amenaza constante e irresoluble para el Kremlin. De hecho, la refinería estratégica de Riazán no es un objetivo nuevo, ya que Ucrania la ha atacado varias veces en el pasado, siendo la más reciente en diciembre de 2025. La batalla a finales de ese año fue el 9º golpe devastador exitoso contra esta instalación solo en 2025. Esto siguió a una campaña anterior en noviembre que dejó completamente paralizada toda la línea de producción en este lugar. La pregunta es, ¿qué hizo que esta campaña fuera tan sorprendente y revolucionaria? La respuesta radica en 2 factores clave: el poder destructivo del nuevo armamento y la escala abrumadora del enjambre de drones. Cuando el incendio en Riazán aún no había sido controlado, otra ofensiva de bombardeo con armas de largo alcance de Ucrania ya se dirigía directamente hacia China. Esa es la cuestión principal. La aparición de la formación de aviones no tripulados obligó al alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, a apresurarse a emitir una declaración para tranquilizar a la opinión pública, afirmando que la defensa antiaérea de la capital había derribado 5 drones ucranianos. Sin embargo,
en otros frentes del mapa del conflicto, la suerte no sonrió al ejército ruso, ya que sus sistemas de defensa fueron completamente impotentes y colapsaron ante la abrumadora presión del fuego ucraniano. Hablando del fuego de múltiples capas y la estrategia de aislar la defensa antiaérea de Ucrania. La contraofensiva relámpago de Ucrania no se detuvo en los límites de las instalaciones energéticas, sino que rápidamente se transformó en una campaña de bombardeo multifacética, extendiéndose a lo largo de varias coordenadas estratégicas. En la ciudad portuaria de D, a orillas del mar de Azov, los escuadrones de drones de largo alcance de Ki llevaron a cabo un ataque quirúrgico y preciso, eliminando completamente un enorme hidroavión Beret Berivbe M-200. Junto con un helicóptero antisubmarino K-27 de la Marina rusa, la eliminación del Beret Berivbe M-200 fue una jugada cuidadosamente calculada y sumamente insidiosa. Rusia originalmente utiliza este tipo especial de hidroavión para misiones de extinción de incendios a gran escala. Al eliminar este avión cisterna de extinción de incendios de largo alcance de Moscú, Kiev corta deliberadamente la capacidad de respuesta ante desastres del enemigo, allanando el camino para futuros ataques incendiarios contra instalaciones militares y logísticas, sin preocuparse de que sean sofocados, según los informes del campo de batalla. Sin embargo, junto con los ataques en el interior de Rusia, el frente en los territorios ocupados también ha sido testigo del colapso en cadena de la red de defensa antiaérea del Kremlin. En el punto crítico de Luján, el sistema de defensa aérea de corto alcance más moderno de Rusia, el Torem-2 fue completamente destruido. Un escenario similar también ocurrió en la estratégica región de Koaymio, cuando otro sistema de misiles antiaéreos, Pantsir S-1, fue destruido bajo el fuego de Ucrania. La eliminación de estos ojos vigilantes no solo ayudó a la población de las zonas cercanas a escapar del peligro de los disparos erráticos del propio ejército ruso, sino que, más importante aún, abrió grandes brechas en el cielo, creando corredores aéreos absolutamente seguros para las siguientes operaciones de bombardeo de Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky declaró después que esto era una respuesta completamente apropiada y justicia por lo que la capital, Kiev, había tenido que soportar. Él también reveló que la lista de pérdidas de Rusia no terminaba ahí, ya que un costoso sistema de información y comunicaciones estratégicas, 2 UEs y un gran barco de transporte que estaba lleno de municiones, esperando para reabastecer al frente, también fueron hundidos y destruidos. Un mar de fuego envolvió los objetivos. Rusia ha demostrado una nueva realidad geopolítica. Ucrania ya no está en una posición defensiva pasiva. Los drones de Kiev han penetrado la defensa aérea enemiga a más de 1000 kilómetros, lanzando ataques simultáneos contra una serie de objetivos complejos. El Kremlin está enfrentando una pesadilla logística importante, ya que Ucrania ha dominado la tecnología de guerra de enjambre a gran escala, incluso superando la frecuencia de bombardeos de Rusia. Las estadísticas muestran un punto de inflexión histórico, cuando Ucrania superó a Rusia en el cielo al lanzar más de 800 drones, más que el enemigo en un solo mes. Un promedio de 237 drones de largo alcance atacaron objetivos dentro de Rusia y en los territorios ocupados en un corto periodo de tiempo. Pero la cantidad no lo es todo. El arma que realmente está cambiando las reglas del juego es el poder destructivo impresionante y la evolución tecnológica avanzada de los nuevos tipos de drones. Según United 24, la capacidad de producción de Ucrania ha alcanzado la impresionante cifra de aproximadamente 200 drones de largo alcance por día. Posee un catálogo diverso de equipos, desde drones de reconocimiento sofisticados hasta bestias únicas en su tipo. La combinación devastadora de una cantidad abrumadora y un poder destructivo ha convertido directamente a Ryazan en un campo de ruinas. Lo más preocupante para Moscú es que la situación empeorará a medida que Kiev continúe expandiendo sus alianzas militares. El hecho de que Ucrania haya anunciado un acuerdo de cooperación estratégica con Alemania para producir en masa drones de nueva generación
con el objetivo de establecer un alcance de ataque de hasta 1.500 kilómetros. Es un mensaje contundente enviado al Kremlin. Riazán es solo el comienzo de un capítulo histórico lleno de fuego. Esta contraofensiva a gran escala ha expuesto dos naturalezas completamente opuestas en la doctrina de combate de ambos bandos. Mientras tanto, Moscú elige aterrorizar psicológicamente a los civiles en la retaguardia mediante bombardeos en zonas residenciales, lo que ha causado más de 15.578 muertos y 43.352 heridos, según datos verificados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Una cifra que en realidad podría ser mucho más aterradora que eso. Ucrania, en cambio, eligió un camino completamente diferente al concentrar todo su poder de fuego en los centros industriales y las arterias energéticas de Rusia. Aunque no se pueden evitar las pérdidas no deseadas, debido a que el sistema de defensa aérea ruso intercepta objetivos incorrectos, el objetivo supremo de Ucrania sigue siendo paralizar la maquinaria de guerra del Kremlin. Este movimiento inteligente ayuda a Ucrania a mantener su posición justa en la escena internacional, rompiendo todos los esfuerzos de la maquinaria de propaganda rusa para convertirlos en terroristas. Y ese castigo económico a través del fuego está alcanzando su punto máximo cuando Ucrania está decidida a cortar la línea vital del petróleo ruso. Antes de eso, un alto mando militar ucraniano confirmó que los ataques aéreos han alcanzado la refinería de petróleo Yaroslavsky en la ciudad de Yaroslav, destruyendo por completo la planta de destilación primaria de crudo, que es el núcleo esencial. Otro gran incendio también estalló y arrasó la planta procesadora de gas de Astrakhan en Astrakhan, mientras que el puerto estratégico de Taman, en la región de Krasnodar, también fue bloqueado por fuego para eliminar la ruta de exportación de combustible de Rusia hacia los mercados internacionales. Estos ataques contundentes han asfixiado directamente la fuente de ingresos fiscales que el Kremlin utiliza para financiar la campaña militar. Un informe de Reuters señala que la producción de crudo de Rusia ha caído drásticamente en 460.000 barriles por día en comparación con el mismo periodo del año pasado. Según el periódico New Voice of Ukraine, la industria energética rusa ha retrocedido a su nivel más bajo desde 2009. Al mismo tiempo, las exportaciones marítimas desde los principales puertos clave de Rusia también han caído un 31%. Cuando el flujo vital de la economía se ve restringido, la maquinaria de guerra del Kremlin inevitablemente caerá en un colapso en cadena. La batalla de Ryazán es una respuesta contundente de que todo crimen debe pagarse con pérdidas irreversibles. Según usted, ¿la estrategia de atacar las refinerías de petróleo en el interior de Ucrania es suficiente para quebrar por completo la capacidad de Rusia para mantener la guerra?